Muy buenos días. Antes que nada me quería disculpar por el atraso, vengo de otra entrevista, de hecho ya tuve 2 entrevistas esta mañana y este es el tercer evento que tengo hoy. Pues muy agradecido por este espacio. Nosotros queríamos aprovechar el día de hoy para exponer sobre todo nuestro programa Segunda Oportunidad. ¿Cómo nace este proyecto? Básicamente porque desde hace tiempo yo venía identificando un problema de sobreendeudamiento muy severo. Lo identifiqué inicialmente con los agricultores, era muy claro ahí. Cuando visitas a los agricultores, un tema recurrente es que están perdiendo sus herramientas de trabajo, pierden sus vehículos de trabajo, pierden sus parcelas y pues entonces ya no pueden seguir funcionando. Y eso ya a mí me tenía bastante angustiado. Después pedimos al equipo que fuera desarrollando esta idea de cómo buscar alivio financiero para los productores nacionales y nos dimos cuenta que el problema es muchísimo más generalizado. Obviamente cuando digo nos dimos cuenta es que uno sabe que el problema existe, pero la magnitud se ha agravado muchísimo y a veces un cambio cuantitativo en un problema se convierte en un cambio cualitativo. Por ejemplo, hoy en día el 62% de todos los casos judiciales involucra un tema de deuda. Estamos hablando de al menos 700.000 familias que están involucradas de una u otra forma. Y esto es una auténtica tragedia porque muchas de estas familias ni siquiera fueron las que se endeudaron. Muchos son, por ejemplo, los fiadores y sin embargo terminan en una situación judicial, a veces sin ser notificados con claridad. Muchas veces una deuda que pensaron que ya había fenecido, que ya se había acabado, vuelve a aparecer en un proceso judicial porque además, y esto es parte de lo que hemos ido identificando, el país tiene mecanismos muy engorrosos para lograr que alguna mancha desaparezca por completo. Y esto es lo que queremos corregir fundamentalmente. No puede ser que los países que realmente se desarrollan, que realmente avanzan, Estados Unidos es un claro ejemplo de eso, cualquier deuda contraída de buena fe, por ejemplo, para poder emprender, a los 4 años desaparece la mancha si no la pudiste pagar y te declaraste en bancarrota. Aquí, de facto, las manchas son para siempre y eso no es justo. Eso provoca que se limiten los emprendimientos, se limite la posibilidad de empezar de nuevo. La gente, el país merecen esa segunda oportunidad. Y claro, más allá de esta situación de la deuda específicamente, ¿por qué nació? Y nació porque somos un país que, como bien dijo don Jorge Vargas del Estado de la Nación, él decía, vean, es un país que el PIB ha crecido por 4, las exportaciones se han multiplicado por 8, pero los ingresos de las familias se han mantenido o estables o más bien han disminuido durante los últimos 25 años. Entonces, cuando vos observas eso, ¿qué es lo que pasa? Muchísimas familias están enfrentando 2 situaciones, sus ingresos congelados o disminuyendo y el costo de la vida cada vez más alto, y además servicios públicos con los que ellos contaban, o por ejemplo una salud pública de calidad, si no está dándose, entonces se endeudan para poder resolverlo, comprando medicinas, comprando insumos médicos, visitando un médico y endeudándose para hacerlo. O un transporte público que debió haber sido de calidad, donde están durando toda la vida en llegar al trabajo o a la escuela, pues se compran una moto, se compran un carro y se endeudan comprando eso. Y entonces una vida que ya está muy ajustada por costo de vida, ahora es lo que cuesta vivir más la deuda que han asumido. Hoy en día hasta un 30 y pico por ciento, 33, 34% de los ingresos se va en pagar deuda. Entonces esa bola de nieve ha estado atrapando sobre todo a los hogares más pobres en una situación donde cuando fallan en la deuda legal caen en el gota a gota. Pero ahí se va alimentando el crimen organizado, se va alimentando el lavado de dinero, se va alimentando el narcotráfico. Esto ya lo habíamos visto en muchas comunidades. Lo que se está convirtiendo es, cuando esto era un problema de unas pocas personas, es una responsabilidad individual.
cuando estás hablando de más de 700.000 familias, ya no es un problema individual, es un problema social. Y como problema social lo tenemos que abordar, lo tenemos que resolver todos juntos. Y entonces nosotros proponemos en nuestro gobierno, cuando yo sea presidente, que tomaremos decisiones por consenso, 3 decisiones fundamentales. El alivio crediticio muy concentrado en el refinanciamiento a tasas más bajas y plazos más largos para reducir la cuota mensual y liberar ese espacio financiero de toda la familia mes a mes, sin que eso implique, porque claro, aquí hay que pensar en la otra parte, que el sistema financiero se vea afectado. Si esto se hace de manera equilibrada, las familias podrán pagar, podrán limpiar sus manchas y el sistema financiero más bien se verá fortalecido, porque más gente les va a pagar en vez de tener cada vez más personas excluidas. Hoy en día 40% de los trabajadores está excluido del sistema financiero, lo cual nos lleva al segundo tema: recuperar a esa gente excluida, tener un esquema de bancarización que vuelva a incorporar a los excluidos del sistema formal con productos ajustados a su capacidad de pago. Y eso incluye también un proceso que está muy vinculado a nuestro proyecto de alfombra roja para el agro. Hemos estado comentando desde hace mucho la orientación del sistema financiero muy hacia el consumo, que no necesariamente genera fuentes de ingresos y ha perdido esa conexión con el productor nacional, que sí va a generar ingresos si le prestan productos financieros adecuados. Conversando con los cafetaleros, ellos me dicen: mira, nosotros tenemos que renovar nuestras marcas para poder ser muchísimo más productivos, pero entonces necesitamos 2 o 3 años de gracia mientras la marca adquiere la plena producción. Ese tipo de cosas requiere un nivel de conocimiento y un nivel de trabajo conjunto desde el gobierno. Nosotros como presidente, como equipo gobernando, podemos hacerlo. Podemos hacer esa coordinación del sistema financiero y del sistema productivo para volver a incorporar a nuestros productores y a nuestros ciudadanos al sistema bancario. Y finalmente, de nuevo, y esto es sumamente importante, recuperar ese derecho al olvido, que no puede ser que una deuda esté para siempre, que alguien pueda revivir esa deuda usando estratagemas legales, cuando, bueno, y si no se pagó, se mancha, se cumple un periodo de la mancha y se acaba la mancha, después está limpio, como es en los países desarrollados. Aquí no puede haber cadena perpetua por haber incurrido en alguna situación financiera, eso no se vale. La gente tiene derecho a iniciar de nuevo, el país tiene derecho a una segunda oportunidad. Así, las 3 reformas legislativas que consensuaremos para nuestro gobierno 2026-2030 son la ley de alivio crediticio, educación financiera y derecho al olvido, una reforma procesal sobre el cobro judicial y finalmente un marco legal para una bancarización responsable. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer 2 etapas. La primera es sobre este tema y la segunda, por supuesto, permitiremos que ustedes hagan otras preguntas. Aaron. Buenos días, Aarón Sequeira de La Nación. Don Álvaro, este incremento, esta situación de deudas de los productores puede atribuirse a los últimos 3 años a temas como la ruta del arroz y otras estrategias del gobierno que, más que beneficiar a los productores en general, dicen ellos que los ha afectado. Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿cómo empatar el perdón financiero, el perdón de deudas y el tema del derecho al olvido con las posibles presiones que va a haber del sector financiero para que eso no se haga? Porque generalmente el sector financiero quiere cobrar hasta el último 5 de lo que se les debe. Sí, muchísimas gracias, Aarón. Eso va en 2 dimensiones. Uno, estoy de acuerdo con Aarón. Efectivamente, tenemos una situación donde la pandemia había golpeado a muchísimos productores y cuando más necesitaban alivio, saliendo de la pandemia, en la actual administración
no solo se les descuidó y se les abandonó, se les maltrató, sobre todo a los productores agrícolas, pero también ahí puedo meter a los del sector turismo. Es impresionante oír el sufrimiento del sector turismo hoy en día, que nos dicen, tenemos una capacidad de dar un producto clase mundial, igual que los agricultores. Vaya, vean la cantidad de premios que ha ganado el café costarricense y me van a creer. Tenemos la capacidad de dar productos clase mundial en café, en turismo, y sin embargo están quebrando, están sufriendo. No es lógico, es parte, la bola de nieve de deuda que estamos proponiendo aliviar con estos programas, y es en parte también un programa macroeconómico que los maltrata, que los deja en una situación donde es imposible competir, incluso teniendo productos de clase mundial. Entonces, en efecto, ha sido una serie de disposiciones macroeconómicas, tipo de cambio, tasa de interés, que estamos convencidos que además, aunque eso no está en este programa específicamente, lo he venido diciendo todas las campañas, es indispensable que el Banco Central tenga una disposición legal de que no se preocupe solo por la inflación, sino también por la producción y el empleo, cosa que ocurre en los países desarrollados, que los bancos centrales tienen los dos mandatos, no solo una inflación baja, que por supuesto hay que tener los precios controlados para que el costo de las cosas no suba, sino también que la producción y el empleo estén debidamente estimulados. Entonces, ese es otro de nuestras disposiciones para asegurarnos que una vez que además hemos parado esta bola de nieve de deuda, una vez que hemos dado alivio crediticio a todas las familias y los productores, también las condiciones macroeconómicas les permitirán incrementar sus ingresos. Entonces vean que esto es en dos vías. Las condiciones macroeconómicas incrementan los ingresos. El alivio crediticio permite que esos ingresos rindan más porque no van a estar pagando tanta deuda. ¿Y el sector financiero cómo? Sí, el sector financiero, sí, gracias, Aaron. Y con respecto al sector financiero, nosotros sabemos que hay medidas que permitirían al sector financiero compensar temporalmente estos ajustes. Por ejemplo, el encaje mínimo legal del Banco Central está para muchos expertos muy alto para un país que tiene una inflación tan baja como la que estamos teniendo. Entonces, por ejemplo, ese aumento de liquidez aliviaría al lado del sector financiero. También estamos convencidos que podemos utilizar mecanismos como ciertos fondos de avales y el sistema de banca de desarrollo que hoy están subutilizados para generar espacio financiero. Lo que sí les tenemos que decir al sector financiero es: ustedes también estarán en la mesa. Esto lo vamos a hacer de manera técnica. Nosotros desde Casa Presidencial sentaremos a todas las partes y les daremos este mandato, cumpliendo con toda la normativa internacional y asegurándonos que sigamos siendo un país que tiene claridad y seguridad jurídica para efectos de la inversión y el sistema financiero, si necesitamos resolver este tema de las deudas, porque de todas maneras, hablemoslo claro, si los productores están quebrados, dejan de producir, ¿quién le paga a los bancos? Si el consumidor pierde su casa, pues el consumidor se queda sin casa o sin carro y tampoco el banco va a recibir los pagos que esperaba. Entonces, si nosotros resolvemos el problema de las bolas de nieve financieras que llevan a la quiebra y bancarrota a la gente, y además volvemos a incorporar a muchas personas que se sienten excluidas y alejadas del sistema bancario, más bien esto va a generar una expansión saludable de nuestro sistema financiero. Buen día, don Álvaro. Alfonso Flores, de Central Noticias. Yo quería preguntarle sobre cómo va a gestionar las reformas legales que eventualmente requeriría este plan en la Asamblea Legislativa. Primero preguntarle si este plan requeriría reformas legales, ¿verdad?, al marco jurídico que actualmente rige el tema de acceso a créditos y todas estas reglas. Y si es así, ¿cómo gestionaría una eventual administración presidida por usted esas decisiones en la Asamblea Legislativa? Tuvimos una legislatura súper fragmentada, muy detenida por asuntos políticos durante todo este periodo y bueno, también ha habido muchas críticas hacia el liderazgo suyo en el proceso interno del partido
para lograr acuerdos internos. Le pregunto eso porque sus detractores siempre recurren a eso, incluyendo gente disidente de Liberación Nacional, que le critica a usted. Pero ¿cómo piensa que va a lidiar con ese tema de lograr el consenso legislativo? Sí. Qué bueno que me da la oportunidad, varias cosas. Número uno, seremos una presidencia de armar consenso, sentaremos a la gente, dialogaremos, y eso incluye, por supuesto, al sector legislativo. Empecemos por nombrar ministro o ministra de la presidencia, que este gobierno ni siquiera eso hace. Nosotros sí tendremos un ministro de la presidencia que nos permita llevar la agenda legislativa de manera ordenada y construyendo opciones de consenso. Eso por un lado. Dos, siempre he relatado que me siento sumamente orgulloso de mi paso como superintendente de pensiones, que sin yo ser presidente de la República tuve la oportunidad de dialogar con más de 30 diputados de 4 fracciones diferentes, lograr consensuar una reforma a las pensiones del Poder Judicial que fue posiblemente la reforma más profunda que se ha hecho a un sistema de pensiones en Costa Rica, y también conversando con los sindicatos, con la Corte, con las universidades. Yo he demostrado en mi trayectoria profesional esa capacidad de diálogo, esa capacidad de construir consenso. Lo hemos hecho también al interno del partido. Gané la convención interna con más del 80% de los votos válidos. Después hemos enfrentado algunos retos, algunas fricciones. En la medida de lo posible hemos ido sumando a toda la gente que se puede sumar, y a los que simplemente no quieren dialogar, no quieren sentarse a la mesa, pues entonces uno dice, se tiene que apartar de este proceso, porque aquí estamos para construir, no estamos para dividir. Y todo eso lo hemos hecho siempre en el más estricto cumplimiento de la normativa vigente. Lo hice como superintendente, lo estoy haciendo como candidato, lo hice como presidente de la Caja. A mí me destituye el presidente básicamente porque cumplí un formato de consenso que se había consensuado con los empresarios, la posibilidad de facilitar la contratación de trabajadores a tiempo parcial, y les cumplimos a los empresarios, y simultáneamente a los trabajadores de la Caja se les había negociado, se les iba a cumplir el pacto que era previo a mi llegada, de que se les pagaba un aumento salarial de 7.500 colones, y se le cumplió a ambas partes, porque yo soy una persona que se sienta, dialoga, pacta y cumple. Buenos días, Josué Vargas de Noticias Repretel. Don Álvaro, ¿cómo pretende incorporar a las personas desempleadas y que se encuentran en informalidad en la banca para que puedan acceder a créditos formales en condiciones favorables? Y una segunda pregunta, si estaría a favor también de reformar la ley de usura, flexibilizarla, principalmente para microcréditos. Había un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Reformarla. Flexibilizar la ley de usura. Agricultura. No, la ley de usura. De usura, sí. Ya. Hemos visto un tema con esta ley de usura, ¿sí? Mi lectura es, no sé qué tanto el problema fue las tasas de interés o su implementación. Podemos sentarnos a mirar qué elementos de la ley pueden haber provocado más exclusión financiera, porque esto, y lo hemos hablado muchas veces, hay un tema de elasticidad precio-demanda, ¿verdad? En buena teoría, si vos tenés tasas más bajas, puedes atraer a más gente, puedes jugar con los plazos. Había como toda una serie de maneras en que no necesariamente una restricción a la tasa superior afectase a tanta gente. Siempre podía haber un porcentaje, pero no tenía por qué ser mucho. Habría que estudiar qué fue lo que pasó en la implementación, si efectivamente, y este es un punto sutil, si efectivamente el problema fue la ley de usura o ha sido todo el resto de la mecánica macroeconómica, ¿verdad? Porque como tuvimos pandemia, como tuvimos una situación donde la inflación ha sido 0%, las tasas de interés reales han sido muy altas, entonces hemos vivido una dinámica financiera y macroeconómica que no nos permite medir bien si la ley de usura tiene una responsabilidad por la exclusión de la gente. Además, la exclusión venía desde antes. Esa sería como una parte, pero sí, yo sí estoy dispuesto a meter en el paquete una discusión sobre la ley de usura como está hoy y su reglamentación. Y lo segundo era informalidad. La informalidad, sí.
Sí, gracias. Bueno, mucho del trabajo que nosotros hemos venido haciendo, ahora estamos muy concentrados y hemos expuesto el tema del alivio crediticio, pero claro que mucho pasa por la reactivación de la producción económica que hemos venido relatando, con tener claridad de cuáles son los motores económicos que vamos a tener, el agro, las ciencias de la vida, el turismo, tener claridad de que tenemos que hacer una apuesta más allá de la gran área metropolitana, rescatar la periferia con inversión en infraestructura. Por eso hemos hablado del Fondo de Infraestructura Nacional. Lo que necesitamos es que haya más empleo formal. Ahora, si estás en la informalidad, nosotros sí estamos convencidos que mucho de la informalidad está ligado a este problema de no tener olvido. Si vos tenés una mancha, ya te van excluyendo el sistema financiero. Si la mancha puede ser también haber tenido alguna situación con la caja o con Hacienda. Si no te permitimos reestructurar tu situación crediticia y limpiarte de tu mancha a lo largo de un proceso ordenado, que por supuesto ese proceso ordenado tiene que involucrar también una responsabilidad, por ejemplo, de asumir un proceso de educación financiera. Llama una persona que se endeudó mucho, entró en una situación, te permitimos limpiarte, pero pasar por un proceso de educación financiera y además no te permitimos endeudarte más hasta que hayas completado tu deuda original y haya pasado un periodo prudencial. Pero todos estos procesos estamos convencidos que devolverían a mucha gente a la formalidad en dos sentidos. Primero, en que efectivamente quedan limpios y se pueden reincorporar a la formalidad sin problema. Y segundo, que además los dotaste de las herramientas para que puedan hacer un mejor uso de la formalidad. ¿Alguien más sobre este tema? Sobre este tema. Sí, buenos días, don Álvaro. Liliana, del periódico Gente. Don Álvaro, ¿en qué se diferencia este programa de anteriores intentos? Y además, ¿cómo se podría acceder las personas a este programa? ¿En qué se diferencia de lo que ha habido antes? De lo que ha habido anteriormente, sí, de anteriores intentos. ¿Y cómo se puede acceder? Sí, gracias. En primer lugar, en el tema del olvido, eso genuinamente no existe hoy. Tenemos una dinámica muy compleja donde salir de una mancha, sobre todo si la mancha es judicial, y a ver, más de 700.000 casos judicializados, no nos dejan mentir. No puede ser que el Poder Judicial, que urge que se use para atender la seguridad nacional, se esté usando para perseguir a un montón de deudas, que muchas de ellas son muy pequeñas. Eso es lo más trágico de todo esto. La inmensa mayoría de estas deudas son pequeñas para efectos de la realidad del país, se vuelven una cosa monstruosa para efectos de todas esas familias que las están sufriendo. Entonces tenemos a todo el país paralizado, en un poder judicial paralizado, tenemos un sistema financiero que va arrastrando este montón de deuda y manchando a cientos de miles de personas, más de un tercio de la población que trabaja, y al final no están ganando nada. Lo que se logra recibir por esto, el daño privado a todas esas familias, el sufrimiento anímico que sufren esas familias, no es compensado en ningún lado por ningún beneficio social. Entonces, porque vamos a ver, uno piensa, si el Poder Judicial atrapa a un delincuente peligroso y lo deja detrás de las rejas, hay un beneficio social, una persona violenta menos en las calles. Pero cuando el sistema judicial se usa esencialmente para perseguir personas que lo único que hicieron fue endeudarse, no está bien, habiendo tantas otras maneras de ordenar esas cosas. Entonces, la ley del olvido sí es un cambio significativo en la mecánica actual y sobre todo en la judicialización del problema que se debieron haber mantenido en el plano administrativo. Finalmente, el refinanciamiento sí implica, de nuevo, es como que usted me pregunte, ¿qué es diferente a que hoy hay agricultores? Mucho. Hoy el agricultor se siente maltratado, olvidado. Yo estoy diciendo, alfombra roja para el agro, los vamos a cuidar, vamos a asegurarnos que tengan todas las herramientas que necesitan para salir adelante.
este programa pongamos el foco en una realidad que ya no es una responsabilidad individual, es una responsabilidad social. Si tenés cientos de miles de familias afectadas, ya no es una responsabilidad individual. Tenemos que actuar como sociedad, tenemos que coordinar como sociedad. Vamos a hacer un gobierno que desde el primer día llamará al sistema financiero y a las personas afectadas por esta dinámica de la bola de nieve que afecta a los consumidores y a los productores, y a partir de ahí construir una solución consensuada. Eso no se está haciendo ahora, eso no existe hoy. Para prueba que hay una bola de nieve de deudas que no ha parado. Ok, ¿alguien más sobre este tema? Pasamos a la segunda etapa. Sabemos que hay algunas preguntas individuales de grupos, así que empezamos. Don Aarón, doña Lili. Don Álvaro, sabemos, bueno, la situación que se dio en Heredia con que se había pagado el Rosaval, y el Ministerio de Salud dijo que recibió una denuncia anónima, etc. Ha habido problemas también para la realización del evento de mañana en San Ramón. Entiendo que se preveía usar una universidad privada, hubo problemas para eso. ¿Qué sabe usted de lo que ha habido en San Ramón? ¿Ha habido personas que han recibido presiones? Bueno, ya se ha vivido desde el tema de la asamblea, ¿verdad? Eso por una parte. Eso básicamente, sí. Sí, no, muchísimas gracias, Aarón. Bueno, ya lo hemos hablado. El país, más allá de incluso el oficialismo o el continuismo o el gobierno, el país se ha estado moviendo en una dirección peligrosa donde se instrumentaliza la institucionalidad para perjudicar y bloquear la oposición política, o ni siquiera la oposición política, simplemente voces incómodas, y eso no se vale. Digamos, uno entiende el juego político y uno lo acepta, digamos, de que ahora siempre ha existido, ¿verdad? Que la gente saca una frase fuera de contexto y se publica en algún lado para generar ruido. Todo eso, todos lo entendemos y sabemos que es parte del juego, y por supuesto yo feliz de ir a los 8 debates que iremos a partir de ahora, más todos los que ya fui, y tener esos intercambios, y seguramente habrá ahí un choque, pero lo que no se vale es la instrumentalización de las instituciones. ¿De qué estoy hablando? El uso del Ministerio de Ciencia y Tecnología para callar a todas las radios y televisoras que les son incómodas, porque eso de la subasta era un mero ropaje aparentemente técnico. No, lo que estaban haciendo era silenciando las voces, y no lo vamos a permitir. El uso de la DIS como una policía política para perseguir a comunicadores incómodos, misma historia, ya no lo vamos a permitir más. Este es un país donde prevalece la libertad de expresión, la libertad de organización, la libertad de culto. No se vale que usen esas estructuras para callarnos. Por supuesto, usar el FANI para decirle a las niñas de este país, ustedes no pueden hablar, tampoco lo vamos a permitir. En nuestro gobierno vamos a recuperar la plena libertad de expresión, vamos a recuperar esa tranquilidad de que podemos hablar sin miedo, opinar de lo que queramos, criticar al presidente. Seré yo más bien estaré feliz que todos ustedes me critiquen, porque eso va a ser señal de que estamos construyendo el país en el que todos nosotros merecemos vivir. Porque de eso se trata, digo, uno es imperfecto, se puede equivocar, ustedes deben ser los primeros en señalarme cuando me equivoque, y eso yo lo debo asumir como parte de la responsabilidad. Y por supuesto, jamás, bajo ninguna circunstancia, usar el poder del Estado para perseguir a la gente. No lo vamos a permitir más. Gracias. Don Álvaro, ¿qué opinión le merece que la candidata Laura Fernández haya ofrecido 24 puestos a grupos evangélicos? Se haya comprometido en eso. Como católico, practicante y persona creyente, pues por supuesto me siento cercano a la religiosidad del país, y de hecho pues he venido ahora de una radio evangélica, acabo de compartir una hora con ellos. Créanme que tengo una gran afinidad
por los evangélicos de este país. Creo que ha sido una injusticia lo que hizo este gobierno de tratar de callar muchísimas radios evangélicas que no les son afines usando la subasta. Y no se vale, más allá de que podamos construir una agenda común de valores, de que todos juntos queremos construir un país mejor para nosotros, para nuestra familia, no se vale este estilo de estar repartiendo puestos sin mayor agenda común, sin mayor claridad de qué estás haciendo. Me alegra haber visto una gran parte del sector evangélico diciendo rechazamos esa manera de hacer las cosas y yo los respaldo a todos ellos. Pero quisiera agregar otra cosa, y esto, reitero, es lo mismo. No importa qué, mi gobierno va a ser uno de consenso. Todos van a ser llamados, incluyendo hasta los evangélicos que hoy se sientan afines al continuismo. No importa. Aquí este país es de todos. Todos van a tener una silla en nuestra mesa. Carlos. Don Álvaro, Carlos Valencia, al medio acontecer.co.cr. Ayer usted acompañó a doña Estela Chinchilla en su conferencia de prensa y usted cuestionó la denuncia de la DIS. ¿Usted en un eventual gobierno cerraría la DIS? Nosotros no cerraremos la DIS, pero sí la usaremos para perseguir narcotraficantes, crimen organizado, la gente que agobia a nuestras comunidades. Para eso era la DIS, para recopilar la inteligencia necesaria para que un gobierno pueda mantenerse limpio y luchar contra la corrupción y que no haya impunidad. Lo que no se puede es usarlo contra los comunicadores, usarlos contra la gente incómoda pero que no ha hecho nada malo. Eso no se vale. Entonces, aquí la discusión, porque claro, uno podría decir cierro la DIS, pero van a seguir persiguiendo a la gente. Por ahí no es, el frío no está en esas cobijas. Tenemos que tener claridad que el problema es usar la DIS como una policía política. Puedo hacer la misma observación con el PANI. ¿Acaso el PANI es un problema? No lo es. Se supone que la institución llamada a defender los derechos de los niños y particularmente los que en más riesgo están. El hecho de que hayan usado el PANI para perseguir familias no significa que haya que cerrar el PANI. Significa que hay que sacar a la gente que usa las instituciones para perseguir a los demás. Eso es lo que no vamos a permitir más. Gracias. Don Álvaro, a propósito de ese tema, yo le quisiera preguntar si usted observa o si su campaña y su candidatura observa que se requieran algunos ajustes en cómo se maneja hoy en día la DIS, porque hay antecedentes también de otras administraciones, ¿verdad?, en las que se registraron situaciones muy incómodas que dejaban en entredicho la transparencia con que opera esta dirección, incluyendo el tema de los aviones y todo eso durante la administración Chinchilla. Entonces, se repite ahora también una situación que usted está señalando como el uso de esta entidad con fines políticos desde la administración de la presidencia. ¿Qué cambios se necesitan entonces para que la DIS funcione como debería? Sí, gracias. Nos estaríamos abiertos a si hay que hacer alguna reforma puntual que asegure que la DIS funcione con mayor transparencia. Pero yo sí quiero recordarle a todos los que nos escuchan que en última instancia esto es un tema de liderazgo, de qué comportamiento tiene la persona, porque vamos a ver, de nuevo, normalmente el PANI está destinado para los niños con más alto riesgo, pero si el liderazgo lo que dice lo vamos a usar como una estructura política, no hay mucho que hacer. No puede, si lo intentas regular por leyes, al final no va a funcionar bien, porque en última instancia, si la persona está dispuesta a violar la ley, entonces ahí lo que tenés que escoger como pueblo que este 1 de febrero se vote por personas que digan sin ninguna restricción, sin ningún titubeo, vamos a respetar la ley, porque la ley prevalece sobre todo lo demás, nadie está encima de la ley. Y aquellas personas que parecen considerar la ley es una mera sugerencia o que viven pensando en cómo restringir las garantías legales de las personas, por ejemplo las garantías individuales con estado de excepción, yo creo que eso hay que decir, por ahí no es, ¿verdad? Y entonces nosotros sí
estamos, reitero, dispuestos a ver si existe alguna necesidad de una reforma puntual, pero yo, por ejemplo, que lo viví en la caja, y era muy diferente la caja cuando la lideré yo a cuando la lideró mi sucesora, ¿verdad? Y que empezaron a suspender con artificio a toda la junta directiva para poner una más anuente a seguir las disposiciones del Poder Ejecutivo, y entonces toda una legislación que hay que dice que la caja es autónoma dejó de funcionar porque simplemente se estaban brincando las leyes. Entonces, claro, en una coyuntura como esa, alguien puede decir, bueno, cambiemos la ley de la caja. Bueno, sí y no, porque no es tanto un tema de si la gobernanza de la caja estaba bien o mal, o si la ley de la caja está bien o mal, de qué manera se gestiona la caja, cuál es la relación que tiene el presidente hacia la caja, lo mismo, el presidente hacia la DIC, el presidente hacia el FANI. En última instancia el liderazgo importa, y la disposición de un líder de ser una persona que va a buscar consenso, que va a escuchar a las personas, que va a respetar las leyes, que va a devolverle la libertad y la tranquilidad a los costarricenses para que puedan crecer con sus familias, construir país sin miedo, con toda la tranquilidad. Eso es lo que nosotros ofrecemos. Sí. ¿Cómo calificaría el desempeño del señor Jorge Torres dirigiendo la DIC? Jorge Torres. Sí, sí. Pues consideraría que me da tristeza que una persona que históricamente había sido un profesional bastante respetado, hoy lo veo muy incómodo con las decisiones que aparentemente tuvo que tomar. No conozco qué pasó ni qué está viviendo, pero creo que pudo haber tomado decisiones diferentes como las tomé yo. Que yo dije, aquí no voy a seguir, no voy a hacer lo que me están pidiendo. Si voy a liderar la caja, va a ser cumpliendo con los pactos, va a ser diciendo la verdad, que la caja no estaba quebrada. Creo que en el momento en que empezar a aceptar cruzar ciertas líneas, pues tu vivencia e incomodidad es tuya, es tu responsabilidad. Y eso es lo que siento que le pasó a Jorge. Aceptó moverse en una dirección de la cual es muy difícil devolverse. Bueno, algunos medios me han pedido entrevistas individuales sobre temas específicos. Les agradecería que hagamos sobre temas específicos porque don Álvaro tiene otra actividad ahorita. Quisiera empezar con Canal 13, que parece que tiene transmisión en vivo, o todavía no hemos entrado, ya casi. Ok, entonces tal vez no sé dónde nos hacemos para que vayamos. No, vamos a